El puente de hidrógeno es un tipo especial de atracción intermolecular entre el átomo de hidrógeno en un enlace polar, particularmente en los enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno e hidrógeno-nitrógeno, y un par de electrones solitarios de unión o átomo pequeño electronegativo cercano, usualmente de flúor, oxígeno o nitrógeno en otra molécula. Los puentes de hidrógeno pueden considerarse como un tipo de atracción dipolo-dipolo. Los puentes de hidrógeno son posibles solo en compuestos que contienen hidrógeno, porque en el resto de los átomos tienen electrones en las capas internas para proteger sus núcleos de la atracción de los pares de electrones solitarios de los átomos cercanos. Solo los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno cumplen los requerimientos necesarios para la formación del puente de hidrógeno, debido a que el nitrógeno, el oxígeno y el flúor son muy electronegativos. Un enlace entre el hidrógeno y cualquiera de los tres elementos es muy polar, con el hidrógeno en el extremo positivo. El átomo de hidrógeno no tiene electrones internos. Así, el lado positivo del dipolo de enlace tiene carga concentrada del núcleo de hidrógeno. Esta carga positiva es atraída hacia la carga negativa del átomo electronegativo de una molécula cercana. Como el hidrógeno es deficiente en electrones y es muy pequeño, puede acercarse mucho a un átomo electronegativo e interactuar fuertemente con él. La figura muestra la representación de los puntos de ebullición de una serie de compuestos que presentan masas moleculares similares y demuestra que algunas características no pueden explicarse por los tipos de fuerzas intermoleculares consideradas hasta este momento. Los compuestos de hidrógeno de los elementos del grupo 14 muestran un comportamiento normal, es decir, los puntos de ebullición aumentan al aumentar el peso molecular. Pero se observan tres compuestos que no siguen la tendencia en los grupos 15, 16 y 17. Los puntos de ebullición del amoníaco, del agua y del ácido fluorhídrico son más altos que los de cualquier hidruro de su grupo y no los más bajos como cabría esperar. Las fuertes atracciones intermoleculares en estos hidruros resultan de los puentes de hidrógeno, por estos se distinguen de otras sustancias de peso molecular y polaridad similares. Algunas moléculas capaces de participar en puentes de hidrógeno pueden formar estructuras oligoméricas. El puente de hidrógeno es lo suficientemente fuerte como para persistir aún en el vapor de ciertas sustancias. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno es capaz de formar cadenas de moléculas en forma de zigzag mediante puentes de hidrógeno intermoleculares entre el flúor de una molécula y el hidrógeno de otra. De la misma forma, el ácido acético es capaz de formar dímeros. Los puentes de hidrógeno tienen un papel vital en el mantenimiento de la forma de las moléculas biológicas. Por ejemplo, unen las dos cadenas de las moléculas de ADN. Estas interacciones son lo suficientemente fuertes como para mantener unidas las cadenas, pero no tan fuertes de manera que permiten que las hebras se separen con facilidad en la división celular sin afectar los enlaces covalentes de ADN. Podría pensarse que no hay interacciones electrostáticas entre átomos o moléculas no polares, eléctricamente neutras. Sin embargo, deben existir algunos tipos de interacciones, ya que se ha observado que las moléculas no polares pueden atraerse entre sí. Cuando describimos la distribución de electrones en los átomos, nos referimos a la densidad de carga electrónica o la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada región en un momento dado. Es probable que, en un instante particular, los electrones se encuentren concentrados en una región de un átomo o molécula. Este desplazamiento de electrones hace que una especie normalmente no polar se convierta momentáneamente en polar, formando un dipolo instantáneo o dipolo transitorio. Es decir, la molécula tiene un momento dipolar instantáneo. Después de esto, los electrones de un átomo o molécula vecina pueden desplazarse para producir también un dipolo que se denomina dipolo inducido. Se puede llamar a esta fuerza una atracción instantánea dipolo-dipolo inducido, pero los nombres más comúnmente utilizados son fuerzas de dispersión y fuerzas de London, y solo es significativa cuando las moléculas están muy cercanas entre sí.
La intensidad de las fuerzas de London depende de la facilidad con que la distribución de carga de una molécula puede distorsionarse para inducir un dipolo momentáneo. La facilidad con que la distribución de carga se distorsiona se conoce como polarizabilidad de la molécula. Los núcleos de las moléculas altamente polarizables controlan solo débilmente los electrones que los rodean. Esto lleva a fluctuaciones en las nubes electrónicas que da como resultado dos momentos dipolares instantáneos que se atraen entre sí. A mayor polarizabilidad es más fácil distorsionar la nube de electrones y generar un dipolo instantáneo. Por lo tanto, las moléculas más polarizables tienen mayores fuerzas de London. En general, la polarizabilidad se incrementa al crecer el número de electrones en un átomo o una molécula. Por lo tanto, la intensidad de las fuerzas de London tiende a aumentar con el tamaño atómico o molecular. Como el tamaño molecular y la masa en general son paralelos entre sí, las fuerzas de London tienden a incrementar su intensidad cuando aumenta la masa molecular. La forma molecular también influye en las magnitudes de las fuerzas de London. Por ejemplo, el pentano y el 2,2-dimetilpropano tienen la misma fórmula molecular y por lo tanto la misma cantidad de electrones. Sin embargo, presentan distintos puntos de ebullición. Si se comparan los dos compuestos, uno resulta lineal, el pentano, y el otro ramificado, el 2,2-dimetilpropano. Las moléculas que corresponden al pentano tienden a acercarse e interactuar fuertemente, en tanto que las presentes en el 2,2-dimetilpropano tienden a estar más alejadas y la interacción resulta más débil. Las moléculas de pentano son lineales, las cargas parcialmente instantáneas en este tipo de moléculas pueden interactuar fuertemente ya que pueden entrar en contacto en toda la extensión de la molécula. Por el contrario, las cargas parciales en moléculas más compactas y ramificadas como el 2,2-dimetilpropano no pueden acercarse tanto unas a otras. Como resultado, las interacciones entre moléculas ramificadas son menores que en las moléculas lineales con el mismo número de electrones. En la tabla se observa que una de las fuerzas de atracción más fuertes entre iones es la debida a la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, ion-ion. Este tipo de fuerza interiónica da lugar a los puntos de fusión altos de los sólidos iónicos. Las moléculas tienen momento dipolar debido a la diferencia de electronegatividad entre sus átomos. El momento dipolar de la molécula interacciona con un ion cargado para formar una interacción ion-dipolo. Las interacciones ion-dipolo son importantes para comprender la disolución de las sales. Las intensidades de las fuerzas intermoleculares en diferentes sustancias varían en gran medida, pero en general son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Por lo tanto, se requiere menos energía para vaporizar o evaporar un líquido o para fundir un sólido que para romper los enlaces covalentes. Este es un diagrama de flujo para determinar las fuerzas intermoleculares. Una sustancia puede presentar más de un tipo de fuerza intermolecular. En particular, las fuerzas de London se presentan en todas las sustancias. Una vez que se identifican las fuerzas intermoleculares que actúan en un compuesto, si se quiere comparar las intensidades relativas de las atracciones intermoleculares, se debe considerar las siguientes generalizaciones. 1. Cuando las moléculas de dos sustancias tienen pesos moleculares y formas comparables, las fuerzas de London son aproximadamente iguales en ambas sustancias. Las diferencias en las magnitudes de las fuerzas intermoleculares se deben a las diferencias en las intensidades de las atracciones dipolo-dipolo. Las fuerzas intermoleculares se vuelven más intensas conforme aumenta la polaridad de la molécula, y aquellas moléculas capaces de formar puente de hidrógeno tienen las interacciones más intensas. 2. Cuando las moléculas de dos sustancias difieren mucho en sus pesos moleculares, las fuerzas de London tienden a determinar cuál sustancia posee las atracciones intermoleculares más fuertes. En general, las fuerzas atractivas intermoleculares son más intensas en las sustancias con mayor peso molecular.